¿Desde dónde me escuchas? Tal vez bajo el sol de Florida, en las llanuras ventosas del centro de Texas, o quizás desde un pequeño pueblo en lo más profundo de Alaska. A mi edad, me gusta saber a qué rincón de América está llegando mi voz. He pasado más de 12 años trabajando en cuartos bajo cero. Sin embargo, esa tarde, el lugar más frío en el que había estado jamás fue la sala de juntas. La escarcha no venía del aire acondicionado. Venía de las miradas, del silencio calculado, de la sonrisa falsa de un hombre que sabía exactamente lo que estaba a punto de hacer. Mi nombre es Victoria Brennan. Tengo 43 años. Soy especialista senior en operaciones de cadena de frío para Northline Distribution, una de las compañías de distribución alimentaria más grandes del noreste. Durante más de una década, fui la columna vertebral invisible que mantenía en pie todo el sistema de logística refrigerada en la región de Boston. Controlaba temperaturas con precisión milimétrica. Supervisaba envíos valorados en millones. Cumplía con regulaciones federales tan estrictas que un solo error podía cerrar la empresa en 24 horas. Nadie veía mi trabajo. Pero si fallaba, todos lo sentirían. Esa tarde, las paredes de vidrio de la sala de conferencias brillaban con la luz del puerto de Boston. Afuera, el océano centelleaba bajo un cielo despejado. Adentro, el aire pesaba como plomo. Marcus Holt, director regional, estaba de pie frente a la mesa, con ese aire de confianza vacía que solo tienen los hombres que nunca han ensuciado las manos. Se ajustó los puños de la camisa y sonrió. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Hoy, dijo con tono ceremonioso, presentamos a la nueva directora de operaciones regionales. El corazón me latió una vez. Fuerte. Luego, nada. Solo silencio interno. Yo era la candidata obvia. Había salvado a esta empresa de 3 auditorías federales en 2 años. Había reescrito manuales completos de operaciones en 3 días cuando la FDA amenazó con clausurarnos. Había trabajado turnos de 18 horas para evitar pérdidas millonarias. Todo el mundo lo sabía. O eso creía. Marcus levantó la mano hacia la puerta. La nueva directora es Sophie Holt. El aire se detuvo. Un segundo. Luego, aplausos educados. Obligatorios. Huecos. Yo también aplaudí. Despacio. Firme. Sin sonreír. Sophie se puso de pie. 24 años. Cabello rubio recogido en una cola elegante. Traje nuevo. Rostro sonrojado de emoción genuina. Recién graduada en marketing. 3 meses de pasantía en esta misma oficina. Y ahora, directora de operaciones. La hija de Marcus. No era su culpa. Cualquier joven aceptaría una oportunidad así. Pero Sophie no sabía nada sobre lo que dirigiría. Nunca había estado en un almacén congelado a las 2 de la madrugada reparando un sensor defectuoso mientras $500,000 en producto estaban a punto de perderse. Nunca había enfrentado a un inspector federal con la mirada fría de quien busca cualquier excusa para clausurarte. Ella no estaba lista. Y Marcus lo sabía. Cuando los aplausos se apagaron, Marcus me miró. Su voz sonó tranquila, casi paternal. Victoria hará la transición a un rol de apoyo y asesoría durante el periodo de traspaso. Asesoría. Esa palabra cayó sobre mí como un bloque de hielo. Significaba que yo entrenaría a Sophie desde cero. Le enseñaría todo lo que me había costado 12 años aprender. Y luego me haría a un lado. ¿Qué incluye exactamente mi rol de apoyo? Pregunté. Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. Marcus se enderezó la corbata. Informes. Métricas. Ayudar a Sophie a entender la cadena de suministro. Palabras pulidas. Vacías. Mentiras elegantes. Lo que realmente estaba diciendo era, te estamos reemplazando, pero necesitamos que entrenes a tu reemplazo antes de echarte. Miré a Sophie. Estaba cerca del monitor de temperaturas, estudiándolo como si fuera un rompecabezas que algún día entendería. Incluso la forma en que sostenía el bolígrafo, dubitativa, garabateando notas sin sentido, me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella era educada. Trabajadora. Pero le faltaba lo que en esta industria llamamos instinto de cadena. Ese sexto sentido que te despierta a las 3 de la mañana porque algo no está bien, aunque todos los números digan lo contrario. La reunión continuó sin mí. Observé las diapositivas coloridas que Marcus había preparado. Una estructura hermosa construida sobre una base que nadie se molestó en verificar. Eso era lo que más me preocupaba. Cuando terminó, cerré mi cuaderno negro y lo guardé en el bolsillo de mi abrigo. No estaba enojada. No estaba sorprendida. Solo estaba consciente. Consciente de que acababa de ser empujada fuera del sistema que yo misma construí. Salí de la sala de conferencias con la sensación familiar de un fallo en la cadena de frío. Excepto que esta vez, el fallo no estaba en el almacén. Estaba en la gerencia. Y mientras la puerta de vidrio se cerraba detrás de mí,
Un pensamiento claro surgió en mi mente, afilado como el sonido de un bolígrafo golpeando un escritorio. Una empresa nunca teme la tormenta. Teme las grietas ocultas bajo la pintura fresca. Si alguna vez has trabajado en un lugar durante demasiado tiempo, conoces esta sensación. Un día, cuando todo se derrumba bajo la persona que acaba de ser ascendida, todos se preguntan por qué un proceso tan complejo funcionó tan bien durante tantos años. Ahí es cuando descubren que alguien había estado sosteniendo todo. Alguien que nunca apareció en los informes. Alguien que nunca subió al escenario. Yo fui esa persona durante 12 años. Cuando entré a Northline, era solo una técnica de control de temperatura. El título sonaba pequeño, pero era el salvavidas de toda la red de distribución de alimentos premium. Suplíamos a restaurantes, hoteles y hospitales. Un solo desliz de temperatura, un paillet dejado en el muelle demasiado tiempo, un camión fallando inspección, podía desencadenar una retirada federal. Presencié 3 de esos momentos. Y cada vez, fui yo quien salvó a la empresa, sin que nadie lo supiera. La primera vez, un envío de mariscos desde Maine fue sospechoso de contaminación. Si no hubiera revisado los registros de respaldo de temperatura, habríamos destruido toneladas de producto y pagado daños a 5 restaurantes importantes. Recuerdo al jefe del departamento pasando junto a mí mientras revisaba la pantalla de temperaturas. Tomó el informe. Le dijo a la gerencia que él había detectado el problema a tiempo. Yo asentí. No necesitaba que nadie supiera mi nombre. Solo necesitaba que el sistema funcionara. La segunda vez, un camión refrigerado desde Vermont tuvo una falla de 18 minutos en la carretera. Nadie lo notó excepto yo. Monitoreaba una docena de rutas al día. Pero esos 18 minutos me hicieron quedarme inmóvil frente a la pantalla durante el resto de mi turno. Cuando me di cuenta de que el conductor no lo había reportado, reconstruí la ruta. Verifiqué los sensores del compartimento refrigerado. Llamé al cliente antes de que abrieran el envío. La carga fue retenida, probada y finalmente aprobada. Nadie me agradeció, pero nadie fue demandado tampoco. Eso fue suficiente. La tercera vez es la que no puedo olvidar. La FDA preparó una inspección sorpresa. Si alguna vez has trabajado en distribución alimentaria, sabes que una inspección sorpresa se siente como una tormenta golpeando el edificio. Cada documento debe estar impecable. Cada proceso debe coincidir perfectamente con las promesas de la empresa. Reescribí todo el manual de operaciones en 3 días. Reorganicé el flujo de temperaturas. Instalé nuevos sensores en lugares que nadie había molestado en revisar. Cuando llegaron los inspectores, dijeron que nuestro almacenamiento en frío era uno de los sistemas más estables del noreste. Marcus se llevó el crédito. Se paró frente al liderazgo, sonriendo ampliamente, como si él mismo hubiera instalado cada sensor con sus propias manos. Yo estaba al final del pasillo con una taza de café frío, pensando, pintura nueva sobre una pared vieja. Se ve bien, pero solo por un tiempo. Además de esos momentos, el resto de los 12 años fueron noches tardías cuando el almacenamiento en frío falló. Inspecciones inesperadas a las 4 de la mañana. Llamadas de conductores atrapados en tormentas de nieve. Cada incidente era una pequeña grieta que yo tenía que sellar. No era una heroína. Simplemente era alguien que se negaba a ver el trabajo de todo un equipo colapsar. Mi equipo lo sabía. Me respetaban en silencio. En las mañanas cuando llegaba temprano, siempre había una taza de té caliente esperándome en mi escritorio. Nadie decía nada. Pero ellos entendían. Ellos sabían quién cargaba el peso del sistema. A veces un técnico joven decía en voz baja, si no fuera por ti, este almacén habría cerrado hace mucho. Yo solo sonreía y decía, es el trabajo. Su silencio no era cobardía. Era miedo a perder sus empleos. Miedo al cambio. Miedo a ser vistos como problemáticos. En empresas familiares como esta, todos temen molestar a quienes tienen el poder. Todos lo sabían. Nadie lo dijo. Ni siquiera yo. Fuera del trabajo, mi vida giraba en torno a mi madre. Tenía Alzheimer etapa 2. Como un reloj que había perdido su ritmo, un pedazo de su memoria caía cada día. Por la noche, pasaba de verificar temperaturas de congeladores a verificar la temperatura del agua de su baño. Rastreaba su medicación de la misma forma en que rastreaba envíos en riesgo. Marcus nunca lo supo. Solo sabía que pedía salir temprano los últimos viernes del mes. Pensaba que era una debilidad. Yo lo veía como una responsabilidad. Viví así durante 12 años. Cuidadosa. Silenciosa. Siempre fuera del escenario. La gente veía crecer a la empresa y asumía que era obra de liderazgo. Nunca vieron los correos de medianoche. Los informes antes del amanecer. Las crisis que detuve antes de que explotaran. Yo era quien hacía todo lo que nadie veía y nadie recordaba. Pero la victoria de hace 12 años no era la victoria que estaba en la sala el día del ascenso.
Cuando vi a Sophie subir al podio para aceptar el puesto que debería haber sido mío, supe que mi silencio había terminado. No porque quisiera revelarme, sino porque finalmente vi la verdad que había estado fingiendo no ver durante 12 años. Una empresa puede sobrevivir con trabajadores silenciosos, pero colapsa bajo líderes delirantes. Había ocultado la verdad durante 12 años. La verdad es que este sistema solo funcionaba porque yo estaba ahí. Y cuando me pusiera de pie, la verdad hablaría por sí misma. No tendría que decir una sola palabra. Hay frases que no están destinadas a que las escuches. Pero una vez que las escuchas, nunca puedes regresar a quien eras. He escuchado innumerables discusiones entre la gerencia y el equipo de almacenamiento en frío durante 12 años. Pero esa noche, solo necesité una frase para sentir que algo se quebraba dentro de mí, como hielo agrietándose bajo mis pies. Esa tarde, Boston estaba más frío de lo habitual. Me quedé hasta tarde para terminar el informe semanal de control de temperaturas, algo que Sophie aún no había dominado. El edificio estaba casi vacío, iluminado solo por el resplandor amarillo tenue que se derramaba sobre los pisos de baldosas. Me dirigía hacia la sala de impresoras cuando pasé frente a la oficina de Marcus y escuché su voz. Ya no llevaba su habitual cortesía ruidosa. Era el tono tranquilo de un hombre diciendo algo que no quería que nadie más supiera. Marcus estaba hablando con alguien al otro lado de una llamada. Probablemente alguien de la junta directiva. Su voz era baja, pero cada palabra era clara, como si la habitación hubiera sido diseñada para llevar el sonido hacia afuera. Victoria se comportará. Necesita el dinero para su madre. Me detuve. En el primer segundo, pensé que había escuchado mal. En el segundo, supe que no. Y en el tercero, entendí que había cruzado un umbral. El tipo del que no puedes retroceder una vez que te das cuenta de que estás del otro lado. No sé cuánto tiempo estuve parada fuera de su puerta. Solo sé esto, lo que sentí no fue ira. La ira es simple. Lo que sentí fue una especie de ruptura silenciosa. Como tocar una pared en la que te has apoyado toda tu vida y descubrir que está hueca por dentro. Marcus siguió hablando. Dijo que yo continuaría apoyando. Que era confiable. Que no era del tipo que causa problemas. Ninguna de esas líneas era un elogio. Estaban destinadas a encasillarme en un rol. Un rol que él creía que yo mantendría porque tenía una madre que cuidar. Facturas que pagar. Preocupaciones que él pensaba que eran cadenas alrededor de mis muñecas. Retrocedí de la puerta con cuidado. En silencio. Sin dejar que las baldosas hicieran ruido. No quería que supiera que lo escuché. No quería que nadie supiera que estuve ahí. El silencio no es debilidad. El silencio es información. Y yo siempre he vivido según la información. De vuelta en mi pequeña oficina, encendí la luz. Mi escritorio seguía organizado. Mis notas aún estaban fijadas con códigos de envío y horarios de inspección. Todo se veía igual. Excepto yo. Me senté sintiendo que mi corazón permanecía estable. Sin temblores. Sin prisa. Solo la comprensión clara de que había sido juzgada mal durante demasiado tiempo. Y la persona que me juzgaba creía que siempre agacharía la cabeza. No dormí esa noche. Llegué a casa cerca de las 10. Mi madre estaba en el sofá mirando la pared en blanco con su confusión familiar. La cubrí con una manta. Coloqué mi mano sobre su hombro. Su mano estaba fría pero tranquila. Pensé en todos los años que luché para mantener todo unido. Para que ella no careciera de nada. Para que mi trabajo nunca se derrumbara. Para que la vida no colapsara. Pensé en lo que había dado. Y en lo que había recibido a cambio. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana. No para llorar. No soy ese tipo de persona. Simplemente me quedé ahí acostada mirando el techo. Cuando el sol comenzó a salir, supe algo con absoluta claridad. Durante 12 años, había sido quien mantenía todo en pie. Cada vez que el almacenamiento en frío fallaba, cada vez que los envíos mostraban signos de advertencia, cada vez que un nuevo empleado luchaba, yo era quien intervenía. Sostuve el sistema a través del conocimiento, a través del instinto, a través de la calma. Pero en los ojos de Marcus, todo eso se había convertido en un punto de apalancamiento. Confundió mi silencio con miedo. Confundió mi firmeza con sumisión. Y creyó que nunca me iría. La verdad es esta. Una vez que la gente cree que sostiene una pequeña linterna sobre tu vida, olvidan que tú llevas un sol entero. La segunda noche, el sueño aún no venía. No por la frase de Marcus, sino porque la claridad había comenzado a encajar como números alineados en orden perfecto. Había permitido que me trataran como un componente en su sistema. Había dejado que otros usaran mis responsabilidades familiares como una forma de mantenerme quieta. Había dejado que mi lealtad fuera confundida con obediencia. Para la tercera noche, ya no estaba inquieta. Sabía exactamente lo que debía suceder. No una amenaza.
no una confrontación. Solo la decisión de alejarme de un lugar que ya no valoraba la presencia que lo mantenía vivo. Escribí las primeras 2 líneas de mi renuncia en un pedazo de papel. Solo 2 líneas. Sin embargo, me hicieron sentir más ligera de lo que me había sentido en días. Renunciaré. Me haré a un lado y dejaré que vean lo que creen que es estable. Doblé el papel y lo coloqué en mi cajón. Mañana lo terminaría. Y lo presentaría. Nadie podría detenerlo. Nadie podría usar a mi madre como una razón para retenerme de nuevo. Algunas partidas no necesitan lágrimas. Algunos finales no necesitan anuncios. Solo necesitan un momento profundo de claridad donde te das cuenta de que has cerrado un capítulo que otros pensaron que te atraparía para siempre. Y yo sabía esto. El momento en que saliera, el sistema que había mantenido unido finalmente tendría que demostrar si podía mantenerse en pie sin mí. No buscaba venganza. Simplemente me estaba levantando de una silla de la que pensaban que nunca me iría. Llegué a la oficina más temprano de lo habitual el lunes por la mañana. Boston aún estaba atrapado en niebla. Nubes grises se enrollaban sobre el río Charles como la noche inconclusa de alguien más. Me senté en mi escritorio. Abrí mi laptop. Releí la línea final de la carta de renuncia que había escrito después de 3 noches sin dormir. No importaba cuántas veces la mirara, las palabras permanecían iguales. Más calmadas de lo que yo estaba. No cambié nada. 12 años de trabajo invisible. Esfuerzo no acreditado. Colapsado en una carta de menos de una página. La imprimí. La deslicé en un sobre. Y la coloqué en mi escritorio. Tocar el borde del papel se sintió como dejar caer una piedra que había cargado durante demasiado tiempo, simplemente porque una vez creí que no tenía otra opción. Pero esta mañana, mi espalda se sentía más liviana. Tan poco familiar que me pregunté si me había acostumbrado a un peso que nunca estuvo destinado a quedarse. Marcus llegó más tarde de lo habitual. Caminó por el pasillo con la postura ocupada de alguien que quiere que el mundo piense que es necesario. Toqué ligeramente en su puerta de vidrio. Cuando levantó la vista, le entregué el sobre. Apenas prestó atención hasta que vio las letras en la esquina. Sus ojos parpadearon una vez. Luego otra vez. Como si su mente acabara de recibir datos incorrectos. Lo abrió de inmediato. Leyó rápidamente. Luego me miró como si le hubiera arrojado un bloque de hielo a la cara. Victoria, ¿qué es esto? Su voz mezcló una seriedad fingida con un toque de pánico. Intentó enterrarlo bajo su actuación. Respondí tan suavemente como si discutiera el clima. Estoy renunciando. Haré la transición en 2 semanas. Marcus forzó una sonrisa. Victoria, ¿podemos hablar en privado? Asentí. Cerró la puerta. Acercó su silla. Cruzó los brazos. Su voz se suavizó de una manera que se sentía ensayada. Sé que la semana pasada pudo haber sido abrupta. Sé que estabas decepcionada por el puesto. Pero todo tiene una razón. Creo que lo entiendes. Respondí con calma. Lo entiendo perfectamente. Se estremeció ante la certeza en mi tono. Victoria, eres la columna vertebral de este departamento, dijo lentamente, como si moldeara cada palabra para mantenerme en su lugar. Si te vas ahora, solo te lastimarás a ti misma. Estás cuidando a tu madre. Sé que las cosas no son fáciles para ti. Cada línea que pronunció hizo eco de la frase que escuché en la sala reflejada. El mismo tono. La misma confianza de que obedecería porque necesitaba el cheque de pago. Le di una sonrisa tranquila. El dinero importa, Marcus, pero no lo suficiente como para negociar mi dignidad. Su expresión cambió tan rápido como voltear un interruptor. Entonces, ¿realmente vas a hacer esto? ¿Te vas porque no te ascendieron? ¿Llamas a 12 años de ser desestimada a no ser ascendida? Respondí sin cambiar mi respiración. Se congeló por un momento. Luego intentó otra táctica. Si sales así, no puedo garantizarte una buena referencia. Otras empresas preguntarán sobre ti. ¿Estás segura de que quieres eso? Me quedé en silencio. Ese silencio lo perturbó más que cualquier argumento. Victoria, estás cometiendo un grave error. Me puse de pie, las manos descansando ligeramente frente a mí. Sin tensión, sin ira, sin necesidad de probar nada. Dejé que escuchara su propia voz. Después de unos segundos inquietos, agregó una línea más dura. ¿Crees que irte importará? ¿Crees que este departamento te nece?